Amigos y amigas, muy buenas tardes. Aquí en Centroamérica, específicamente desde Guatemala, son las 3:07 de la tarde. Am, esta mañana estuvimos anunciando en algún momento de la transmisión que hacíamos sobre, sobre la, la tertulia que vamos a tener hoy. Estuvo ya en la pantalla nuestro colega Demetrio Corti. Algo pasó allí, acaba de salir de la sala, y con él vamos a conversar sobre Estado plurinacional en Guatemala. Es decir, el debate en pleno bicentenario del Estado de Guatemala, surgen diferentes voces y pues dentro de esas voces están justamente los que están planteando o quienes están planteando la necesidad de transitar, de construir un Estado plurinacional aquí en lo que llamamos Guatemala. Algo pasa con ahí estamos con Demetrio, muy bien. Entonces les decía, en la mañana hablábamos en las transmisiones que estuvimos haciendo en esta ventana sobre los actores que están activos, muy dinámicos en estos días, ¿sí? Identificamos los actores conservadores, identificamos otros actores que quieren regenerar el sistema vigente, identificamos a los actores destituyentes y a los actores constituyentes. Eh, en ese sentido, pues uno de los actores que está planteando cambios estructurales en el país, eh, que son diferentes actores sociales, diferentes movimientos, campo y ciudad ahora prácticamente, están proponiendo Estado plurinacional. Y hoy tendremos la brillante me genera bastante expectativa, tertulia con Demetrio Corti. Para quienes no conocen a Demetrio Corti, que por cierto tampoco tengo la dicha yo de conocerlo personalmente, él es un originario maya, él nos va a decir de qué pueblo específicamente es, dedicado a la reflexión y acción. Creo que es de los que trabajó de manera situada, es decir, posicionado en un determinado territorio desde un punto determinado, digamos, sociocultural, etcétera, sobre las ideas del Estado, ¿sí? Y él fue, según registros literarios y bibliográficos que tenemos conocimiento, uno de los primeros que planteó la propuesta, la idea de la plurinacionalidad aquí en Guatemala. Será rico, por ejemplo, preguntar a él en algún momento, ¿no? Cómo llegó, digamos, a encontrarse con esa idea, ¿no? En algún momento explicábamos más o menos lo que habíamos sondeado, por dónde había llegado esa idea por estas tierras, etcétera. Entonces, don Demetrio, o Demetrio Corti, nuestro hermano Demetrio Corti, es de ellos, ¿sí? De esas personas que se ha dedicado al pensamiento, que se ha dedicado también a la acción. Sin más, yo voy a dejar la palabra a él. En el anuncio de la tertulia estaba como Estado plurinacional la antípoda al Estado-Nación, es decir, Estado bicentenario, Estado-Nación en Guatemala, ahora cuestionado en debate, pero ya con la propuesta de Estado plurinacional. Don Demetrio, por favor, salude a la audiencia y pues preséntese como quieren que le conozca la audiencia, aunque es la segunda o la tercera vez que lo tenemos en esta ventana. Y pues sin más, presente para también su ponencia, por favor. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Silibuchi, bueno, con Silibuchi Ruma, Shinipillo, Richin, Shichihong, Parwirika, Paniquis, Bawepa, Shimbreu. Gracias por la invitación y gracias también por permitirme abordar el tema, un tema que interesa a nuestro país y sobre todo a los pueblos indígenas. Voy a abordar el tema de Guatemala como un Estado plurinacional, pero en tanto que diseño para el futuro, tomando en cuenta diferentes elementos, diferentes factores, nuestra realidad y sobre todo lo que sucede en otros países
respecto a la multietnicidad o a la plurinacionalidad. Entonces, sin mayor, con el permiso de ustedes, voy a proceder a un concepto que tenemos que estar claros para abordar el tema del Estado plurinacional en Guatemala es el qué entendemos por nación. Y hay dos maneras de entenderlo. Nación de base política o nación de base cultural. Lo que tenemos en Guatemala es un entendimiento legal, digamos, de lo que es nación de base política. Aquella definición que dice un Estado está conformado, una nación está conformada por un Estado, una población y un territorio. Punto y aparte. Y entonces, por eso es que dicen que todos somos Guatemala, todos somos el Estado, porque somos ciudadanos bajo la jurisdicción de ese Estado y estamos en el territorio de Guatemala. Pero la nación de base cultural es aquella que se basa en las particularidades de un pueblo, de una nación, pero particularidades culturales, lingüísticas, históricas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos dos conceptos. Y el concepto que yo manejo aquí y que vamos a manejar es el de nación de base cultural. Los cachiqueles, los utuires, los mames son naciones de base cultural. Los prefijos pluralizadores, multi, pluri, poli, algunos se hacen diferencias entre ellos, otros no, pero en general pluri se refiere a varios, a algunos. En cambio, multi se refiere a muchos, a muchos. Entonces, cuando dicen multilingüe, multiétnico, es porque se refieren a las 24, a los 25 idiomas y grupos étnicos. En cambio, pluri lo podemos reservar para los pueblos, los 4 pueblos de Guatemala, que son en número menor que los multiversos. Y luego el concepto de pueblo. El uso normal que hacemos de pueblo es municipio. Yo voy a mi pueblo, yo voy a Tecpan, voy a mi pueblo, pero claro, es el concepto común y corriente. Pero en Guatemala, después de todas las luchas que se han hecho, estamos enfrente del concepto de pueblo en tanto que nación, en tanto que entidad con derecho a la libre determinación, porque son los pueblos los sujetos de la libre determinación. Y desde luego tenemos que ver también con asimilación, pluralismo y separación. El fracaso de la asimilación en Guatemala, creo que ya es aceptado por todos. Guatemala fracasó la asimilación, la absorción de los pueblos indígenas para que se conviertan en ladinos. Para ser guatemaltecos nos pedían ser ladinos, pero esa es una política que fracasó y ahora nos queda la antípoda real de la asimilación, es la separación. Porque los mayas, si de verdad quisiéramos y tuviéramos la capacidad, deberíamos salirnos del estado de Guatemala, pelear por la separación, por la independencia. Pero ese no es nuestro caso. Y además el derecho internacional no lo permiten, por lo menos toda la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas no lo permiten. Y en cambio todos coinciden más o menos en que el reconocimiento de derechos indígenas debe hacerse dentro del Estado. Es decir, recurriendo al Estado plurinacional como una fórmula que evita la desintegración del territorio nacional. Entonces, esto sería entonces la aclaración en cuanto a conceptos. En términos generales, podemos decir que el pueblo indígena, el pueblo maya, los pueblos indígenas, sufrimos de 2 opresiones básicas. La opresión social, principalmente la pobreza, manifestada a través de la pobreza, y luego, desde luego, la opresión nacional, que es el colonialismo interno que padecemos los indígenas. Entonces, la opresión social es fácil, 2 indicadores para demostrarlo. Tenemos 75% de pobreza indígena versus 36% de pobreza ladina, 58% de desnutrición infantil indígena versus 38% de la desnutrición ladina. Con esos indicadores ya sabemos que ese es un problema social, real,
y que los pueblos indígenas son los que más lo padecemos. Y luego está la opresión nacional, que es el colonialismo interno acompañado del racismo. Y eso lo podemos ver con la estructura estatal monoétnica, con la estructura unitaria centralista del Estado, que niega y que invisibiliza a los pueblos indígenas. La prueba es que no tenemos representantes indígenas dentro de los 3 organismos del Estado, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el organismo judicial. Es decir, no somos tomados en cuenta como pueblos. Como personas individuales sí somos tomados en cuenta, pero no como pueblos. Claro que hay 10% de diputados indígenas en el Congreso, pero no nos representan. Ustedes saben por qué. Primero, porque ellos se deben al partido y se deben a los financistas del partido político. Y en segundo lugar, porque ellos fueron elegidos por un departamento administrativo, Chimaltenango, por ejemplo, el Quiché, Huehuetenango, y no fueron elegidos por distritos electorales de base étnica, es decir, un distrito electoral cachiquel que haya elegido a un diputado o a varios diputados que representen al pueblo cachiquel o a la nación cachiquel. Eso no existe. Entonces, esos son como algunos indicadores de los 2 tipos de opresión. En esta presentación yo solo voy a hablar de lo que es la opresión nacional y las maneras de resolverlo. Aquí tenemos como una visión general y rápida los 22 departamentos. Si ustedes miran ahí, ¿dónde están los cuchiqueles? ¿Dónde están los sucudiles? ¿En dónde están los mames? Pues no aparecen ahí. No forman parte de la estructura administrativa del Estado. Y esos 22 departamentos se han elaborado, se han conformado poco a poco en función de las necesidades de los políticos, de los gobernantes para controlar la población o según las conveniencias de uno u otro gobernador. Pero no se ha tomado en cuenta para la delimitación, no se ha tomado en cuenta las fronteras étnicas, las fronteras lingüísticas de las naciones y de los pueblos indígenas. Esto es una visión general de lo que es la división política administrativa del país. Y si vamos a las soluciones al colonialismo, en general lo que vemos en todo el mundo es que el derecho a la libre determinación, que está dado desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Entonces hay 2 formas de aplicarla y de saborearla. Uno es con la autodeterminación externa, es decir, saliéndose del Estado, buscando la independencia, la secesión, y hay 2 formas de conseguirla, mediante la lucha armada o mediante procedimientos democráticos como el referéndum y el voto. En general, en las democracias se busca la secesión o la independencia mediante el referéndum y el voto. Puedo mencionar el caso de los catalanes en España, el caso de Escocia, por ejemplo, allá en Inglaterra o en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Son pueblos que mediante consultas, mediante referéndums, buscan lograr la voluntad, el voto popular para poder salirse de un Estado. Solo falta que ver si ese Estado les permite salir, ¿verdad? Esa es entonces una forma de resolverlo. La otra forma es ejerciendo la autodeterminación dentro de las fronteras del Estado. Y entonces hay 2 formas de resolverlo. Mediante el Estado de autonomías, el Estado distribuye un poco el poder político con los pueblos que lo conforman, o bien yendo más lejos, más profundamente, mediante un Estado federal. En un Estado federal, los pueblos que lo conforman tienen mucho más soberanía todavía que los pueblos que conforman un Estado de autonomías. Entonces, por ejemplo, el caso español, tenemos como catalanes y vascos, por ejemplo, tienen grados de autonomía, pero para ellos, para los catalanes, es muy poco lo que tienen y por eso es que están luchando por la secesión, por salirse de España. Y entonces la forma en la que se aplica tanto en el Estado de autonomías como en el Estado federal
la fórmula que se aplica es la fórmula del poder compartido. Es decir, compartir el poder político entre los pueblos, entre las naciones que conforman el Estado. Entonces, antes de abordar la aplicación o en qué consiste ese poder compartido, poder político compartido, veamos un poco nuestra realidad. Lo voy a pasar rápido, pues esto es del conocimiento general. Legalmente en Guatemala somos 4 pueblos, pero dentro de esos 4 pueblos hay un grupo dominante que es el grupo criollo ladino, con 56% de la población, y hay 3 pueblos indígenas, que son como los pueblos indígenas subordinados, colonizados, y que son el maya, el garífuna y el xinca, los que sumados todos en su composición demográfica totalizan 43, casi 44% de la población. Pero de ellos el pueblo maya está conformado por 22 naciones y también pueden ser llamados como comunidades lingüísticas, como grupos étnicos o como nacionalidades, y que tiene un total de 42% de la población. Dentro de la población maya, la densidad demográfica de las comunidades lingüísticas que lo conforman también es variable. Hay 4 naciones o comunidades lingüísticas mayoritarias que en total hacen en su demografía el 82% del total de indígenas. Los pueblos de mediano tamaño demográfico son 11 y pueblos pequeños, menores de 12,000, hay 7. 12,000 miembros, hay 7 de ellos. Entonces, esta situación demográfica es muy importante, puesto que la representación de ellos depende en los organismos del gobierno central, depende de la densidad demográfica de cada uno de ellos, de cada uno de sus poblaciones. Aquí tenemos un mapa, grosso modo tenemos un mapa de lo que son las comunidades lingüísticas, lo que son las nacionalidades y de los pueblos indígenas, pues que está también aquí incluido los xincas y los garífunas. Si la división política administrativa de Guatemala tomara en cuenta a los pueblos indígenas, sería la división política administrativa, puesto que toma en cuenta las fronteras étnicas y lingüísticas de esos pueblos. Pero como están ignorados, están invisibilizados, entonces este mapa solo lo conocen los estudiosos de los idiomas y de los pueblos de Guatemala. Antes de continuar, quiero también señalar una situación que estamos enfrentando, que es el caso de los no indígenas. Hay oposición al uso de ese término. No se debe decir no indígena, puesto que eso no existe. Cada grupo tiene su propia, se puede definir por sí misma, por inmanencia. Y entonces lo importante es señalar que ninguna ley del país reconoce al grupo no indígena como un pueblo. Algunos autores han dicho que son los mismos indígenas los que creen que no son un pueblo, o que los criollos ladinos son un pueblo. Pero no hay ninguna ley que los criollos ladinos sean un pueblo. Ese es un primer elemento. El segundo punto es que los que han estudiado el racismo en Guatemala han encontrado, como la doctora Marta Elena Casaus, han encontrado que el grupo no indígena se divide en 4 grupos. Los que se autodefinen como criollos, los que se autodefinen como blancos, como ladinos y como mestizos, y como hemos visto ya, constituyen una mayoría demográfica. Pero esto es porque nosotros los tomamos en cuenta como un grupo único. Y la verdad es que eso no está dicho. La última palabra no está dicho en este punto, porque ellos no han dicho si ellos aceptan esa situación. Más cerca de nosotros vemos el debate en el uso del concepto ladino y en el uso del concepto mestizo. Hay un rechazo al concepto ladino y también hay un rechazo al concepto mestizo, y hay otros que aceptan lo mestizo pero rechazan lo ladino, etc. La principal razón para rechazar el concepto ladino es porque se basan en una de las acepciones, significados que da el diccionario de la Real Academia Española, que dice que esa es una persona taimada. Se llama ladino
a una persona taimada, a una persona que es un bellaco, que es un doble cara, etc. Entonces, por esos adjetivos negativos, se rechaza eso, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que el término, el mismo diccionario, da también el uso del concepto de ladino como sustantivo. Y la verdad es que en el mundo también hay otros idiomas y hay otros pueblos que se llaman ladinos. Por ejemplo, podemos hablar de los sefarditas, los judíos sefarditas, que hablaban el idioma ladino y que fueron expulsados de España en el mismo momento, en el mismo año en que Cristóbal Colón descubría o encubría a América. Esa es una prueba de que el concepto de ladino puede ser también usado como sustantivo. Y luego en el norte de Italia hay como 54 municipios que hablan el idioma ladino. Es otro uso de ese término. En cuanto al concepto del mestizo, también hay un rechazo sobre este tema, puesto que es un concepto de base biológica. Recuerden que en tiempos de la colonia española hubo una serie de castas que fueron, entre ellos, la casta mestiza. El mestizo era una casta conformada por aquellos que tenían 50% de sangre española y 50% de sangre indígena. Y luego estaban los castizos, que era otra casta, que solo tenían 25% de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, es un concepto de tipo biológico. Y luego, el otro punto también por la cual ese concepto puede ser rechazado es que ya no hay razas puras en ninguna parte del mundo. Todos somos más o menos mezclados, biológicamente mezclados. Entonces, yo podría ser mestizo cachiquel, alguien podría ser mestizo mam. Entonces, no es un término que permita definir a un grupo cultural, un grupo étnico, un grupo lingüístico. Con base en esos dos argumentos que vengo de mencionar, en el censo de población de 2018 se eliminó el concepto de mestizo y solo quedó el concepto de ladino. Y claro, hubo protesta, hubo rechazo, reclamos por lo menos, porque hay cierta gente que quisiera seguir identificándose como mestizo. Los estudiosos de ese tema también han señalado que los que se declaran mestizos son aquellos que sí aceptan sus raíces. En cambio, los que se autodeclaran como ladinos son aquellos que tienen raíces indígenas, pero las rechazan y las ocultan y tratan de salir de negar. Bien, ahora sí vamos ya con los elementos que ayudan a construir un Estado plurinacional. Hay 5 principios. Hay un estudioso, voy a mencionar su nombre, Aren Leibjard, que estudió eso, estudió de qué manera los pueblos pueden estar contentos juntos en un Estado, dentro de un único Estado que funciona para todos. Y entonces escribió esos 5 principios que más o menos es aplicado de diferente manera, pero es aplicado en los diferentes estados plurinacionales. Participación de representantes de todos los pueblos en el gobierno central. Todos los pueblos, incluso todos los pueblos que conforman ese estado, tienen que tener participación en el gobierno central y participar en la conducción del estado del país. Un segundo elemento es el alto grado de autonomía de cada pueblo en el manejo de sus asuntos particulares. Es decir, que bajo el Estado central están los gobiernos regionales, están las naciones que pueden gozar de cierta autonomía para poder manejar sus propios asuntos, tales como los asuntos culturales, educativos, etc. El tercer elemento es que la proporcionalidad de la representación es el parámetro de la distribución del poder. Es decir, la densidad demográfica de cada grupo étnico, de cada nación, de cada pueblo, es lo que va a determinar el monto o la cantidad de representantes que se tenga
en el gobierno central, Y luego, el último, los pueblos y grupos étnicos minoritarios tienen derecho de veto en temas vitales. Puede ser que un pueblo pequeño sea rebasado por las mayorías y por lo tanto su representante debe tener el derecho de veto para poder defender los intereses de esa comunidad lingüística, de esa nación pequeña. Un quinto elemento son las minorías en el nivel municipal que tienen derechos de minoría. En Guatemala, en casi todos los municipios hay indígenas y en todos los municipios indígenas, de mayoría indígena, hay ladinos. Entonces, en algunos casos, el monto de esa población minoritaria es significativa, lo que merece los que merecen ser reconocidos con el derecho a la minoría. Entonces, esos son los 5 principios que más o menos es aplicado en términos generales por los estados multiétnicos, multilingües, multiculturales, plurinacionales, que es el término que estamos utilizando. ¿Qué implica eso? Si aplicamos eso en Guatemala, implica que la constitución política tiene que rehacerse y tiene que volverse plurinacional. Tiene que ser construida y además institucionalizar la plurinacionalidad, ser construida por varios pueblos, por los varios pueblos que conformamos el país, y a la vez debe instituir la plurinacionalidad. El gobierno central o el gobierno federal, que ahora es dos, claro que tiene los organismos ejecutivo, legislativo, judicial, y tiene las competencias que esa constitución le va a dar. Pero en un gobierno federal y sobre todo en un estado plurinacional, las funciones que tiene son aquellas que conciernen a un estado, tal como la defensa, tal como la moneda, relaciones exteriores, la economía, el comercio internacional, es decir, temas macro que afectan a todos los pueblos del país. Y la composición del gobierno federal es plurinacional. Ahí está el sistema de el porcentaje de participación según la densidad demográfica de cada uno de los pueblos. Elementalmente, 56% del funcionariado y de los altos funcionarios deben ser ladinos, pero 43% deben ser indígenas de los 3 pueblos indígenas. El gobierno regional o de los pueblos autónomos está en el segundo nivel, es como un subgobierno, es decir, no gozan de soberanía. Aquí, para conformar este nivel, el nivel de las regiones, de las comunidades autónomas, de las naciones con autonomía, hay que remodelar el territorio, la división política administrativa, para reconocer a los pueblos y a las naciones. Claro, se ocupan de los temas particulares de cada uno de las naciones, de cada uno de los pueblos. De manera inicial, las funciones son la educación, la salud, la inmigración, la cultura y el idioma, los recursos naturales, la justicia, la seguridad social, etc. Es lo mínimo que deberían manejar estas comunidades autónomas, estos pueblos indígenas. ¿Y por qué inmigración? Inmigración hacia adentro. Porque en la región Caxiquel, por ejemplo, aquel que va ahí en la región Caxiquel de manera temporal, de manera turística, no tiene por qué aprender la cultura y el idioma, pero aquel que va a residir en la región Caxiquel debe aprender la cultura y el idioma de esa comunidad, de esa región, porque esa es la forma en que se mantiene y se reproduce la cultura. Eso es lo que generalmente este principio aplica en todas las regiones de los estados multiétnicos que les vengo de mencionar. La cultura y el idioma, por supuesto. El gobierno central y el gobierno regional aplican y hacen uso del idioma y la cultura de ese pueblo
puesto que son los idiomas y las culturas oficiales para esa región. La composición étnica en general en esas regiones tiene que ser mononacional. Ahí no puede ser plurinacional, porque, digamos, si en la región cachiquel conformada por una cincuentena de municipios y conformada por 3, 4 de los departamentos actuales, esa composición tiene que ser, ahí los caciques son mayoritarios, por el gobierno regional tiene que ser mayoritariamente cacique. Los caciques deben ser gobernados por los caciques. Los sutugiles deben ser gobernados por los sutugiles. Los mames deben ser gobernados por los mames. Esa es un poco la regla. Claro, hay minorías ladinas que también hay que respetar con los derechos de minoría. Pero eso no quita que oficialmente en la región cachiquel, los que gobiernan son cachiqueles y la cultura cachiquel es la cultura oficial. Y luego, las naciones mayoritarias. Recuerden que habíamos dicho que hay 4 naciones mayoritarias: cachiquel, quechua, y mam. Todos tienen más de 1 millón de habitantes. Los quichés son como 1,5 millones. Todos deben tener para fines administrativos subdivisiones internas, y de repente hay que guardar los departamentos actuales o remodelar los departamentos actuales porque el área de administración es muy grande. Tienen como 75, 76 municipios donde son mayoritarios, y por lo tanto todos estos municipios van a conformar la región quiché. Eso es entonces en términos generales en cuanto a gobierno federal, luego gobierno regional y por último la situación de los municipios. Creo yo que no hay que remodelar tanto las fronteras de municipios, puesto que más o menos están ancladas o definidas por accidentes geográficos, por un lado. Y por otro lado, la mayor parte de los conflictos intermunicipios que hay, en general, no son de base étnica, son por otras razones. Desatención, marginación, malas delimitaciones, pero no son de tipo étnico, cultural, lingüístico, los conflictos que hay entre los municipios. Por eso que me atrevo a decir que no hay por qué remodelar los municipios. Sus funciones serían las que ya señala el Código Municipal, más aquellas que se les agreguen por el hecho de pertenecer a una nación y por el hecho de pertenecer a un pueblo y a un Estado federal, que pueden haber cambios ahí en sus funciones, en sus atribuciones. Entonces, desde luego, hay municipios que son a la vez, son naciones, son comunidades lingüísticas. Son tan pequeñas que solo cubren o tienen el alcance de un municipio. Señalo así, por ejemplo, el Acateco, el Aguacateco, que solo tienen pocos miembros y por ello solo es un municipio. No solo son municipios, sino que a la vez son naciones y por lo tanto tienen esa obligación de responderle a su población conforme a esa ya estoy terminando. Esta es mi última diapositiva. ¿Qué posibilidades tenemos ya en las manos? La condición política es ambivalente en cuanto a definir a Guatemala. A veces en algunos artículos dice que es un Estado y en otros artículos dice que es una nación. Lo importante aquí es saber que nosotros, los pueblos indígenas, le negamos a ese Estado el carácter de nación, porque el concepto de nación lo agarramos nosotros para definirnos como naciones de base cultural. Nos vendría muy bien que el Estado se definiera solo como Estado. Ese es un punto. El otro punto es el cambio de la división política administrativa. Si se mira la Constitución Política en el artículo 224, ahí dice que el Congreso puede cambiar la división política administrativa
sin necesidad de otras consultas. Tiene la facultad del Congreso de modificar la división política administrativa sin necesidad de una asamblea constituyente. Por ejemplo, el acuerdo indígena firmado en 1996 y tenemos la legislación indígena que se tiene, que es culturalista, que es lingüicista, etcétera, pero son avances. Claro que es incompleto. El acuerdo de identidad de derechos de los pueblos indígenas se culturalizó. No fue la demanda completa, no representó las demandas de los indígenas, pero porque fueron negados los derechos políticos y los derechos territoriales, no fueron incluidos, que son necesarios para ejercer la libre determinación. Pero es un avance comparado con lo que se tenía, con lo que no se tenía antes, que era nada, ¿no? Y luego, felizmente, avanza la conciencia política de los indígenas. Es una buena noticia tener 4 o 5 partidos políticos que se interesan en el tema de la plurinacionalidad, en el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Eso es un progreso comparado con lo que teníamos antes. Y luego tenemos otro progreso en el país, que es que hay un porcentaje de ladinos, pequeño, 10%, tal vez, 15%, tal vez, pero es un porcentaje que empieza a interesarse también y a estar de acuerdo con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y con la finalización de la desigualdad que vienen padeciendo después durante los 500 años que ya dura esta situación. Otros avances que hemos tenido siempre en esa dirección en que vengo de señalar, la evolución del concepto de raza al concepto de pueblo. Hacia 1960, 1970, nos decían raza, la raza indígena, la raza maya, etcétera, etcétera. Pero una raza no es un hecho biológico. Una raza no tiene derechos. En cambio, ahora en las leyes ya está reconocido la existencia de los pueblos y sobre todo que los mayas constituyen un pueblo con derecho a la libre determinación, al menos en la legislación internacional. Y luego está también otro avance, el reconocimiento de las 22 comunidades lingüísticas dentro del pueblo maya, con base en 2 situaciones, con base en los elementos culturales comunes que tienen todas estas comunidades lingüísticas, que tenemos todas estas comunidades lingüísticas, puesto que venimos de la misma madre, tenemos la misma raíz civilizatoria, ¿verdad? Y otro elemento, el hecho de estar organizados en un solo pueblo, el pueblo maya, nos hace más fuertes y nos hace formar un bloque que es mucho más ventajoso comparado con un reconocimiento desperdigado, con un reconocimiento atomizado de cada una de las comunidades lingüísticas. Eso es balcanización. Evitamos la balcanización. La balcanización consiste en que los estados opresores reconocen cierta independencia a los pueblos subordinados, pero los reconoce divididos, pequeños, de tal manera que siempre sean dependientes de ese poder general, de ese poder central, que es la antigua colonia o la antigua metrópoli. Por otro lado, hay que tomar en cuenta, esta es mi última afirmación, hay que tomar en cuenta que las reformas del Estado pueden ser varias, pueden ser sucesivas. Es decir, la primera reforma o la primera refundación del Estado no tiene por qué ser perfecta, sino que puede ir avanzando conforme a las necesidades y conforme se avanza también en los reclamos de los pueblos indígenas. El caso belga, por ejemplo, que pasó del estado de autonomías y casi llegando al Estado federal, a través de reformas del Estado, han logrado trasladar funciones del gobierno federal a los gobiernos regionales y de esa manera están llegando ya casi a conformar un Estado federal vía reformas sucesivas del Estado. Yo creo que están en la 7ª reforma del Estado para poder llegar a lo que están llegando ahora, que son 2 pueblos federados en el Estado
en el estado belga. Ni Matushir Shive, más Bashach, que tan Kasin Chive, y Nao Shinya Chive, Matios Chive, Kamo Chive. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Demetrio, Demetrio Costí. Ha sido la presentación que nos propone nuestro hermano Demetrio sobre la posibilidad de un Estado plurinacional en Guatemala. Y hay algunas inquietudes aquí que tenemos. Dice, por ejemplo, Mariela Obando dice: me preocupa el dualismo ontológico, no se toma en cuenta la diversidad del ejercicio de las relaciones de poder, que son muy complejas y no caen en la dicotomía indígena-latino, no se toca la modernidad ni sus diversidades. Es decir, lo que nos está diciendo al parecer es que la propuesta que se está planteándose es netamente en las categorías de la modernidad vigente. Tal vez eso sería una cuestión interesante, puesto que hay algunas propuestas de Estado plurinacional en los últimos tiempos en Guatemala, estimado Demetrio, que se atreven ya a poner en entredicho el horizonte teórico, pero también sus instituciones de materialización de la modernidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de la individuación, ¿sí? El tema de la comunidad en lugar de la individuación. Por eso buscan más el bienestar de la comunidad y dentro de ello el individuo. El tema del antropocentrismo, pues intentando superar, por ejemplo, a través de la propuesta del buen vivir, ¿sí? Incorporar a la tierra, al agua como sujeto de él, ¿no? Y lo cual, digamos, el parámetro teórico moderno no nos va a permitir, digamos, movernos en a ese nivel. O incluso existen propuestas, ¿no? Ideas que no necesariamente están pues, publicadas, pero sí se están debatiéndose, por lo menos en otras latitudes. En Guatemala también se escucha el tema esto de la comunidad, ¿no? Más allá del Estado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ese lado creo que está la inquietud de Mariela, ¿sí? Y después, ¿qué más tenemos? Otra inquietud, hay más saludos, ¿no? Hay saludos, excelente aprendizaje, dice Jaime Chicas, gracias Jaime por seguirnos, y así hay. Bueno, eso sería lo que se podría trasladar a este estimado. A ver, le dejo el micrófono. Yo sé que el término de comunidad es muy importante y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que puede ser el punto de partida para construir un Estado plurinacional. Actualmente es uno de los espacios donde se practica la democracia. Eh, yo no digo que sea una verdadera democracia, pero que sí, donde hay debate, donde se toman las decisiones de manera colectiva, etcétera. Además, está el otro tema que yo no abordé aquí, que es el tema de las autoridades indígenas ancestrales, que tienen también su propia forma de ejercer el poder y de acceder al poder. Ese es un tema que yo no abordé, pero que puede ser abordado en el marco de las autonomías regionales en la fórmula que yo presenté. Ahora sí. ¿Qué hacemos con este estimado Demetrio? Muchas gracias, estuve con el micrófono apagado. En 5 minutos estamos entrando con Ramón Grossfogel, que ya está en sala. ¿Qué hacemos, estimado Demetrio, con los pueblos denominados mayas, que también están en el lado de México, están en Belice, están en Honduras, ¿sí? Bajo las categorías, digamos, dentro del territorio de geografía, mapa de Guatemala, ¿qué pasa si mantenemos ese mapa? ¿Qué pasa entonces en un Estado plurinacional con estos pueblos que están partidos sin su voluntad? Exacto. Son pueblos, las fronteras de los estados actuales
fueron artificiales y fueron, digamos, casi accidentales. Por ejemplo, y dividió varios pueblos, a los Mames los dividió México-Guatemala, a los Quechís los dividió entre Belice y Guatemala, etcétera. Hay un avance en ese tema que es el convenio 169. En una de sus cláusulas sostiene que los estados deben facilitar la comunicación, el intercambio entre esos pueblos que han estado divididos, y a veces no solo pueblos, sino que también familias que han estado divididos por esos estados. Entonces, lo que procede es cumplir con esa cláusula del convenio 169, que ya fue aprobada por Guatemala, aprobada, ratificada por Guatemala. Pero además de eso, ya dentro de un estado plurinacional, es posible dejar plasmado en la constitución política nuevos aspectos, nuevas facilidades, nuevas cláusulas que permitan la reconstrucción y el mantenimiento de la unidad y de la vitalidad de esos pueblos partidos en dos por los actuales estados. Pues muchas gracias, estimado Demetrio Cortí. Les habíamos anunciado, prometido que iba a ser una tertulia, una presentación, una tarde bastante rica hoy, 15 de septiembre del 2021. En una jornada también donde, ahí está Ramón, ¿no? Para informarles a él también, una jornada donde diferentes sentimientos, expresiones, voluntades se han pronunciado hoy. Los grupos que están cómodos con la República actual criolla, que se llaman los conservadores, ¿sí? Obviamente celebrando ellos. Estaban los grupos que están queriendo reoxigenar, que el sistema que vuelva a funcionar, etcétera, ¿sí? Los restauradores que llaman, otro grupo, y que también estaban moviéndose, pero también estaba el grupo destituyente, ¿sí? Aquellos que están indicando que renuncie, que hay que hacer, digamos, estos pequeños cambios, ¿no? Pero que todavía no es el momento para hacer los cambios grandes, etcétera, es decir, todavía destituir, ¿no? Y finalmente estaban los grupos también en las calles de estos de los constituyentes, ¿sí? Específicamente las comunidades organizadas en resistencia, articuladas en el movimiento Codeca, salieron en todo el país exigiendo invitando a que efectivamente se realice ya una asamblea constituyente popular plurinacional para crear el Estado plurinacional con autonomías territoriales, etcétera, todo lo que nos estaba explicando nuestro compañero Demetrio. En ese contexto, hemos querido tener esta tertulia, estimados seguidores, con ustedes, con dos grandes y profundos, digamos, sentidos compañeros de los pueblos, como es el caso del compañero Demetrio Cortí, y el compañero y hermano Ramón Grossfogel, ¿no? Ramón ahora va a entrar con nosotros, luego que Demetrio se despida, a platicar con usted sobre esto de cómo decolonizamos a los bicentenarios estados colonizadores de los pueblos originarios. Dejo el micrófono, estimado Demetrio, para que usted se despida de la audiencia. Usted la dejamos libre de la sala. Si usted quiere acompañarnos, también es bienvenido. Y luego le pasamos la posta al hermano Ramón. Adelante, por favor, Demetrio. Gracias por la invitación y siempre sigo interesado en estos temas. Yo sé que ya soy peinado, pero sigo activo, trato de seguir activo en este tema, ayudando y buscando información y compartiendo información con los que se interesen en el tema. Y me alegra saber que de más en más hay personas, hay organizaciones, hay instituciones que se interesen por este tema, y que ojalá algún día se instale en Guatemala el Estado plurinacional, que, como decía, no tiene por qué ser perfecto desde un inicio. Hasta luego. Muchísimas gracias, estimado Demetrio. Gracias también a ustedes, estimados seguidores, por prestar su atención. Estamos conversando con Demetrio Cortí y ahora comenzamos.